la sesión del día de hoy. Entonces, vamos a finalizar la sesión de transporte de gametos y fertilización. Para empezar, posteriormente, seguiremos con la siguiente sesión, ¿verdad? Que es la relacionada con el establecimiento de la gestación. Entonces, vamos a continuar sin más, porque, bueno, nos estamos retrasando un poquito, pero creo que pues vale la pena porque vamos, pues yo espero que entendiendo lo que estamos revisando. Entonces, ayer nos quedamos, la última parte de lo que estábamos revisando es lo relativo a la fertilización. Cuando ocurre, ¿verdad?, la singamia, que sería la unión de los pronúcleos masculino y femenino, y el origen de un nuevo individuo y de una nueva estructura que le vamos a llamar cigoto o huevo fecundado. Este cigoto o huevo fecundado físicamente lo vamos a ubicar obviamente en el área donde se lleva a cabo la fecundación, que sería en el oviducto y específicamente en la unión entre la parte del ámpula y el istmo, o la unión istmo-ampular. Ahí se encuentra esta estructura, que se llama originalmente cigoto o huevo fecundado. Lo que va a ocurrir después es el inicio de una serie de divisiones celulares de esta estructura. Y son estas divisiones celulares se van a empezar a dar pocas horas después de que ocurre la fertilización. Entonces, a este proceso de división celular del cigoto o del huevo fecundado, sin que vaya incrementando su tamaño, sino conserva aproximadamente el mismo tamaño, ¿verdad? Se le conoce a este proceso como segmentación. Segmentar ustedes saben, es dividir. Entonces, lo que va a suceder inicialmente es un proceso de segmentación. Y cuando esto ocurre, la estructura cambia de nombre. Ya no se va a llamar cigoto. Cuando ocurre la primera división, ya no se llama cigoto, ¿sí? Sino se llama, a esta estructura nueva, se le llama mórula, ¿sí? Mórula, así como está aquí. Y, por ejemplo, aquí en esta fotografía tenemos una mórula, ¿verdad? Una mórula todavía podemos contar con dos células. Es la mórula más sencilla, ¿verdad? Y esta mórula, ustedes pueden ver con facilidad que está siendo rodeada y protegida por la zona pelúcida. Perdón. La zona pelúcida le es de importancia a esta estructura para protegerla y evitar que establezca contacto con alguna parte del oviducto, ¿sí? Entonces, es importante esta estructura. Entonces, en este caso, la segmentación ha comenzado y va a continuar. Y las células, ¿sí?, se van a ir dividiendo.
y van a formar mórulas, ¿verdad? De 4, de 6, de 8, de 16, 32, 64 células. Entonces, mientras las podamos contar, las podemos clasificar en base al número. Cuando ya son tantas y son difíciles de contar, ¿sí? Entonces ya no la podemos clasificar en base, ¿cómo se llama? Al número, y le llamamos una mórula tardía, o sea, una mórula que ya tiene más tiempo y seguramente tiene o un número incontable de células. O también se le pone así, con un número incontable de células. Bien, entonces, este es el inicio, ¿verdad?, de las divisiones celulares, ¿sí? Y entonces, esta mórula va a ir después dividiéndose y va a ir, o va a iniciar su transporte hacia el útero, donde va a buscar, en primer lugar, adherirse y posteriormente implantarse, ¿sí? Y quedarse ahí mientras el producto se va desarrollando. Bien. La mórula, entonces, como lo veíamos ayer, ¿sí? En este pequeño video, ¿sí? Es esa estructura que está en proceso de segmentación. Divisiones celulares, la estructura no va aumentando de tamaño, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ver hasta el estadio de una mórula de 4 células. Bien. A ver, déjame ver aquí. A ver, no. Aquí para acá. Bien. Ahora, la mórula, esta estructura, ¿sí? Es una estructura muy interesante. Mire, por ejemplo, aquí tenemos una mórula con 1, 2, 3, 4, 5. Podemos ver 5. Seguramente son 6, una del otro lado, ¿sí? Con 6 células, que también les llamamos blastómeros. A esas células también se les llama, ¿sí?, con ese nombre, blastómeros. Entonces, esto es una mórula, ¿sí?, donde podemos ver únicamente, a ver, son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 blastómeros. Vean el tamaño de la mórula, que es la punta de una micropipeta, ¿verdad? Y aquí podemos distinguir con mucha facilidad a la zona pelúcida. La mórula tiene una característica muy importante. La mórula es un paquete celular. Un paquete celular que tiene 2 características importantes. Aún en este estadio es una estructura no diferenciada. Aquí, ¿verdad?, no podemos ver, ni podemos distinguir, ¿sí? Ni siquiera, no vamos a llegar muy lejos de algún órgano, alguna cosa así. No, pues no, eso es tonto. Sino ni siquiera podemos distinguir, ¿verdad?, una capa, una diferenciación celular, a unas células diferentes unas de otras, ¿verdad? Están todas iguales, más o menos del mismo tamaño. Por esto se dice que son un paquete celular indiferenciado. Hace mucho tiempo, ¿verdad?, alguien que le interesaba la investigación, y mucho tiempo, estoy hablando alrededor de 1890, o sea, el siglo no pasado, sino antepasado, a finales del siglo antepasado, un doctor o una persona que se dedicaba entre otras cosas, a la investigación, fue de los primeros que describió a estas estructuras. Él fue el primero que empezó a manejar estas estructuras. Y lo primero que hizo, ¿verdad?, fue
hizo un trabajo muy sencillo, ¿sí? Obtenía mórulas de conejas, y fíjense, conejas pues van a obtener un buen número de mórulas, y algunas mórulas les quitaba, les abrían, rompía aquí en la zona pelúcida y extraía el paquete celular. Y este paquete celular, ¿sí?, lo dividía en dos. A uno lo reintegraba a su zona pelúcida y a otro, la otra mitad del paquete, lo ponía en otra zona, dentro de otra zona pelúcida. Y después volvía a meter a estas mórulas en el aparato genital de la coneja. Y pues lo que veías que, dadas estas condiciones, bueno, estas estructuras seguían creciendo y podían dar origen a individuos muy parecidos, a conejos o gazapos muy conocidos, muy parecidos. ¿Sí? Él no les llamó clonas, pero lo que estaba haciendo, ahora le llamamos a esas crías eran unas clonas, y lo que estaba haciendo es lo que ahora llamamos como clonación. Bien, pues este ha sido el inicio de fue el inicio, ¿verdad?, de una serie de conocimientos y técnicas para manipular la reproducción. Al respecto, ¿verdad?, también sabemos que esta es una estructura totipotencial. Aparte de indiferenciada, es totipotencial. ¿Esto qué significa? Significa que estas 6 células tienen todo, ¿verdad? Toda la información en su DNA, ¿verdad?, para poder generar cualquier otro tipo de célula. Se van a poder diferenciar en cualquier otro tipo celular. Por eso se le llama, ¿sí?, células, ¿verdad? O la mórula es una estructura indiferenciada y totipotencial. Entonces, por esto este señor pudo dividir, ¿sí?, a este paquete celular y de aquí generar 2 individuos o 2 clonas. En la naturaleza esto existe, ¿verdad? ¿Sí? Esto existe desde hace miles de años. En la naturaleza, ¿sí?, existe la posibilidad de que esta estructura, por alguna circunstancia, se divida en 2, ¿verdad?, y preserve su zona pelúcida, y esas 2 estructuras, esas 2 nuevas o esas 2 mórulas, ¿verdad?, se sigan dividiendo y den origen a 2 individuos o a 2 clones, ¿sí?, que nosotros los conocemos como gemelos homocigóticos. Esas personas que llegamos a ver, ¿verdad?, que son completamente idénticas, ¿verdad?, obviamente del mismo sexo y completamente iguales. Y esto es porque nacen a partir de una sola mórula que se divide y genera gemelos homocigóticos. Están también los gemelos dicigóticos, ¿verdad?, lo que le llamamos o le llamábamos antes los cuates. Podían ser hombre, hombre, mujer, mujer, o un hombre y una mujer. Y tenían el parecido, ¿sí?, similar al parecido que tienen ustedes con sus hermanos o sus hermanas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ellos provenían de 2 mórulas, ¿verdad?, diferentes. Entonces, en su caso, se liberaron 2 óvulos, se fertilizaron los 2 óvulos, generaron 2 mórulas y generaron una concepción gemelar y gemelos que les llamamos dicigóticos. Bien, esto que les estoy platicando de las clonas, pues ha abierto un mundo de posibilidades en la reproducción animal. Ahorita vamos a tomar un poco este tema, pero es la estructura
¿verdad? Inicial, la mórula es sensacional porque es una estructura indiferenciada y todo potencial. Recordarán ustedes, bueno, no miren, no nos va a llevar mucho tiempo en llegar a esto. Aquí hay unos ejemplos de cómo este conocimiento, este tipo de conocimientos, nos ha llevado a desarrollar técnicas, ¿verdad?, importantes en reproducción. Aquí hay 3, la que les comentaba, la fertilización in vitro, de tomar, ¿verdad?, por una parte, los óvulos y por otra parte los espermatozoides. Y en condición de laboratorio, unirlos y provocar que se lleve a cabo la fertilización. Fenómeno que se llama así, fertilización in vitro. Pero también ha generado esto otras posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, lo que les hablaba de la clonación, y en el caso de nuestros animales domésticos, esto se ha estado utilizando. Por ejemplo, se seleccionan tanto vacas como toros de alta calidad genética. Lo que podemos hacer, ¿verdad?, son varias cosas. Obtener del toro su semen y de la vaca obtener sus óvulos, ¿verdad? Lo más fácil es lo que llaman transferencia de embriones, que es a la vaca se le superovula para que se obtengan muchos óvulos y se insemina en forma natural, ¿verdad? Y en forma natural ocurre la fertilización, no de uno, sino de varios óvulos. Entonces, días después vamos a obtener a esos embriones, ¿verdad? Y esos embriones los vamos a transferir a vacas que les llamamos vacas o hembras receptoras, las que se van a encargar de continuar con el desarrollo del embrión hasta culminar la gestación y tener después el parto de diferente número de clones. Lo podemos hacer también como está aquí, obtener, ¿sí?, óvulos de una vaca que previamente ha sido superovulada, ¿sí?, y llevarlos al laboratorio y ponerlos en contacto con espermatozoides de toros de alta calidad. Se obtiene, si se logra la fertilización, otra posibilidad es lo que estamos explicando, es dividir estas mórulas para generar, ¿verdad?, más mórulas idénticas y para que estas mórulas se puedan transferir a las hembras receptoras y generar de esta manera clonas. Suena bien, ¿verdad? Pues les digo, suena muy bien y se hace de manera rutinaria, ¿verdad? Ya se hace de manera rutinaria esto. Otra técnica que revolucionó, yo creo que más o menos cuando ustedes andaban naciendo, que yo creo que ustedes son más o menos han de haber nacido alrededor del año 2000. Un poquito antes de eso, se originó una técnica que se llama transgénesis. Y eso consistió en la posibilidad de, en una oveja, ¿sí?, que le llamaban Dolly, obtuvieron células del organismo, somáticas, de la ubre. Y por otro lado, ¿verdad?, de otra oveja, se colectaron los óvulos. Para no hacerlo muy largo, porque nos queda mucho material, a cada óvulo se le quitó el núcleo, bueno, la célula, todo el paquete. Y a esta célula nada más se conservó la zona pelúcida, donde se introdujo el material de la célula somática. ¿Sí? Se estimuló para que empezara su división y generara una mórula, ¿verdad?
y a partir de la mórula se originó una clona, ¿verdad? Esto se llama, es un mecanismo diferente a este. A este no estamos utilizando ni un macho, estamos utilizando, en este caso, dos hembras. Y a este fenómeno se llama transgénesis. Ahora, estoy llevando mucho tiempo en esto, pero espero que vayamos entendiendo la importancia de esta estructura. Yo les dejé revisar un artículo, ¿verdad?, sobre una corredora que fue muy exitosa, una corredora sudafricana, y que pues obtuvo todo lo que pudo obtener en su prueba de atletismo. Pero si ustedes se acuerdan, tenía un fenotipo muy diferente, ¿verdad? Más bien era un fenotipo masculino que femenino. De ahí que originó que se cuestionara qué es lo que estaba pasando, si estaba tomando sustancias prohibidas, etcétera, etcétera. La historia ya la conoce. Bueno, lo que se sabe ahora es que este individuo está, no olvidé el nombre, pero básicamente lo que la condición que han diagnosticado es la condición de algo que se llama quimerismo tetragamético. Esa es la condición que se le ha diagnosticado, que es, como dice aquí, un trastorno genético. Y al parecer lo que pasa es que después de la fecundación, para empezar, algo extraordinario, o no muy común, ¿verdad? Que se liberen, en el caso del humano, dos óvulos que sean fertilizados los dos y generen dos individuos y en primer lugar dos moras, dos moritas, ¿sí? O sea, dos cigotos y después dos moritas. Lo que se cree es que después de la fecundación, ¿sí?, se van a combinar estos paquetes celulares en uno solo. Y que el ser, en este caso el ser vivo resultante, va a poseer dos tipos de células diferentes. Esto se llama quimerismo. Y se llama entonces, por eso, este quimerismo es originado por 4 gametos, tetragamética, 1, 2, 3, 4. Y esto es sensacional, es muy interesante desde el punto de vista de que es una quimera. Y que, como dice aquí, la mayor parte de las células u órganos, ¿sí?, del cuerpo tienen distinto ADN. Y aquí concluyen algo, pues algo impactante, que es como si fueran dos personas en una sola. Y al parecer es lo que sucedió, ¿sí?, con esta persona. Entonces yo espero que se hayan acercado a este diagnóstico y si no, bueno, no nos preocupemos en este sentido. Bien, pero vamos a seguir porque voy muy lento, ¿sí? Entonces, bueno, después del proceso de segmentación de la mórula, pero bueno, a ver, ¿alguna pregunta antes de continuar? No, doctor. No, doctor, gracias. Bueno, espero que vayamos bien. Bueno, la mórula en algún momento las células de la mórula en algún momento se tienen que empezar a diferenciar y tiene que empezar a ocurrir un proceso que se llama un proceso de diferenciación celular. Pues ¿quién se tiene que diferenciar? Pues las células de ese paquete. Cuando esto empieza, ¿verdad?, se acaba el proceso de segmentación y empieza un proceso que se llama un proceso de blastulación o diferenciación celular. Y cuando esto ocurre, ¿verdad?,
pues lo que vamos a empezar a ver ya no son paquetes de células, sino ya empezamos a ver una estructura que tiene una forma diferente. Aquí, por ejemplo, ustedes ven a esa estructura. Incluso ya no se le, a la estructura diferenciada, ya no se le llama mórula, ya se le empieza a llamar blastocisto. Y aquí, vean, aquí ya tenemos entonces una mórula que ya se diferenció desde el punto de vista celular y dejó de ser mórula. Entonces ya podemos distinguir células a su alrededor. En el centro, ya no un paquete celular, porque ya no se ve, parece más bien, le llamamos o se le llama masa celular interna a todo este conjunto de células. Y hay una cavidad, ¿verdad? Una cavidad, ¿sí? Que se llama cavidad del blastocisto o blastocele. Entonces ya hay tres, bueno, y rodeando sigue la zona pelúcida, ¿verdad? Entonces, aquí ya ocurrió la diferenciación celular. Esto ya no es una mórula, esto es un blastocisto. Y entonces el blastocisto, aquí lo podemos ver mucho mejor, está rodeado por la zona pelúcida, por una capa de células que lo rodea al blastocisto, ¿verdad? Que se llaman células, a estas células se les vamos a llamar células del trofoblasto, por una cavidad que se llama blastocisto, cavidad del blastocisto o blastocele, y aquí en azul por una masa celular interna. En esta estructura ya ocurrió la diferenciación celular y entonces pasa a ser de una mórula a un blastocisto. Entonces vean cómo empezamos con el cigoto, del cigoto, ¿verdad? A la mórula y de la mórula. El cigoto es el huevo fecundado, ¿no? El óvulo fecundado. Pasó después a una mórula y después a un blastocisto. Todo esto es muy importante para los que se dedican, ¿verdad?, a las técnicas que les acabo de decir, a la fertilización in vitro, a colectar embriones y transferirlos, etcétera. Entonces, si ustedes se dedican a esa área, pues van a tener que profundizar sus conocimientos en todos estos aspectos. Ahorita nos sobra y basta que empiecen a conocer, ¿sí?, toda esta información. Bien, entonces ya estamos ante la presencia de un blastocisto. Bien, el blastocisto entonces va a continuar su diferenciación. Y para que ustedes tengan idea, entonces aquí tenemos otra vez al blastocisto con una cavidad que se llama cavidad del blastocisto o blastocele, una capa de células que lo rodean, que se llaman, originalmente se llaman células del trofoblasto, y un paquete celular interno que se llama masa celular interna. Esta estructura obviamente va a seguir su desarrollo. Y lo que va a estar sucediendo es, bueno, si está la zona pelúcida rodeando, va a continuar con su desarrollo y con su diferenciación. A partir de este paquete celular, ¿verdad? Primero se van a diferenciar dos capas. Se van a diferenciar dos capas que las vamos a poder distinguir muy bien. Una externa que se llama ectodermo y una interna que se llama endodermo. Y entonces ya la masa celular pasa a ser una estructura que le llamamos estructura bilaminar, de dos láminas o de dos capas, ¿sí? Y posteriormente va a aparecer una tercera capa que es la capa intermedia o del mesodermo. Ustedes se acuerdan que a partir de estas tres láminas se origina la mayor parte de
los órganos, ¿verdad? Sistemas, aparatos de nuestro organismo. Aprovechando la figura del trofoblasto, ¿sí? Es una capa que va a rodear entonces al blastocisto. Pero es una capa importante porque estas células posteriormente se van a poner en contacto con la parte materna, ¿verdad? Se van a contactar, ¿sí? Y van a formar una membrana que después se va a llamar corion, ¿verdad? Van a formar el corion, ¿sí? Y esa membrana es la que se va a poner en contacto con la parte materna. Cuando ocurre la diferenciación del endodermo y del ectodermo, ¿sí? Ya estamos hablando no de blastulación. Cuando ya hay la diferenciación del ectodermo y endodermo, ya el proceso ya no se llama blastulación, el proceso se llama gastrulación, ¿sí? Y ese proceso de formación de las 3 capas embrionarias, ectodermo, endodermo y por acá están el mesodermo, ¿sí? A este proceso se le llama gastrulación. Entonces, la gastrulación es cuando ya podemos ver primero 2 láminas, el ecto y el endodermo, ¿verdad? Y pues vamos a ver una tercera. La diferenciación de esas láminas en aparatos, órganos, sistemas, es el proceso de gastrulación. El otro es la blastulación, es el proceso de diferenciación celular. Bien. Bien, entonces nuestra estructura, ¿verdad? ¿Dónde va a andar físicamente? Bueno, depende de qué estructura, ¿verdad? Aquí están las 4 estructuras que hemos visto. Cigoto, mórula, blastocisto y gástrula, cuando ya hay 2 láminas. O también se le empieza a llamar, en este momento, ya se le empieza a llamar embrión. Es un embrión. Bueno, pues partimos del sitio donde se llevó a cabo la fertilización, la unión del istmo con el ámpula. Y ahí empezó el proceso, ¿verdad?, de fecundación o de fertilización, el proceso de segmentación, todo esto, ¿verdad? Y todo este proceso de segmentación, ¿verdad?, a 2 células, a 4, a 8, a incontables, que conocemos, ¿verdad?, como segmentación y forma una mórula. Después la mórula se va a diferenciar en un proceso que llamamos blastulación y ya no se llama mórula, ya se llama blastocisto. El blastocisto, entre mórula tardía y blastocisto temprano, varía porque tenemos 7 especies diferentes, ¿verdad? Entre esta estructura, mórula tardía es cuando ya no podemos contar cuántas células hay. Y el blastocisto temprano, ¿verdad? Entre estos dos es cuando el blastocisto o la mórula tardía hace su aparición en el útero, en uno de los cuerpos uterinos. ¿Sí? Y esto le va a llevar, pues dependiendo de la especie, más o menos una semana en hacer este recorrido, hasta que aparece en el útero. Bien, aquí la siguiente pregunta quizá ya ustedes hayan planteado, es ¿de qué se alimentan estas estructuras y después el embrión? Originalmente se va a alimentar del contenido de la célula sexual femenina, del óvulo. Y después se va a formar el cigoto, y etc. Entonces tiene una alimentación de ese tipo, ¿verdad? Pero posteriormente, cuando se forma el blastocisto, esas células del trofoblasto que están aquí empiezan a tener
la capacidad para intercambiar, ¿sí?, nutrientes o elementos con el medio externo. Y esta estructura se empieza a alimentar de las secreciones de las glándulas endometriales. Esas secreciones se le conoce con el nombre de, aquí está, miren, histiótrofo o, más fácil, leche uterina. Y el blastocisto se empieza a alimentar de lo que le rodea, de esa leche uterina. Al fin ya está en el útero. Después va a tener, no le va a bastar esa leche uterina y va a tener que establecer contacto con la porción materna para que se pueda alimentar de otra manera, a través de los elementos nutritivos y todo esto que aporta la sangre de la madre. Entonces, va a cambiar a una nutrición que le llamamos hemótrofo, ¿sí? Y estamos hablando ya no de un embrión, ya estaríamos hablando de un feto, ¿verdad? De un fetito. Para que ustedes se ubiquen bien en el tiempo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí voy, hasta ahí vamos. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Diana, Alejandra. Aquí es que hay dos Dianas, Diana Reyes y Diana Hernández. Katia, Ari. Bueno, parece que tenemos el grupo completo, qué bueno. Doctor. Todo bien. Bueno, gracias. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho muy claro. Nada más le quería preguntar, entonces, la zona pelúcida, aparte de proteger y evitar el contacto con la madre, ¿también le da esa propiedad totipotencial? No. La zona pelúcida no tiene que ver nada con su capacidad, la capacidad totipotencial. La capacidad totipotencial de poderse diferenciar en cualquier célula la tienen los blastómeros de la mórula, no la zona pelúcida. Muy bien. Ok, doc. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a compartir, vamos a seguir con este tema. Es una secuencia de eventos. Entonces, vamos a seguirle. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues la van planteando. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema. Perdón, que no es más que una continuación. Estoy como narrando una novela que espero que le estén entendiendo y sobre todo que les esté interesando, ¿verdad? Y sobre todo a nuestras compañeras, que bueno, en algunas de ellas a lo mejor en algún tiempo, sí, van a pasar por este proceso, ¿no? De la gestación, del desarrollo embrionario, fetal, etcétera. Bien, y pues para los compañeros pues, tienen que saber también todo esto. Y como profesionales de un área biológica, pues tenemos que tener una idea muy clara de lo que está pasando. Bien, entonces vamos al siguiente tema. Lo vamos a dividir en dos. Vamos a ver si podemos acabar con este. Se llama establecimiento y mantenimiento de la gestación. No vamos a acabar, pero esperemos que podamos acabar por lo menos establecimiento de la gestación. Entonces vamos a ver dos fenómenos. Cómo se establece la gestación, en primer lugar, y después, una vez que se establece, cómo se mantiene la gestación. Entonces vamos a entrar en el proceso, ¿sí?, de la gestación. Entonces vamos a seguir con nuestra mórula, ¿verdad?, que anda por ahí en vida libre, primero en el oviducto y después en el útero. Y como ya les dije, esa estructura, ¿sí?, aunque puede en algún momento empezar a tomar elementos nutritivos
en el útero, la leche uterina para su crecimiento, pues va a haber un momento en que ya no le va a ser suficiente y va a tener que establecer un contacto con la porción materna para establecer otro tipo de alimentación a través de un órgano transitorio que es la placenta. Entonces vamos a ver en qué consiste todo esto. Estos son los puntos que tenemos que revisar: reconocimiento materno de la gestación, adhesión e implantación, placentación. Yo espero poder acabar hasta aquí el día de hoy. Y el próximo lunes continuaríamos con la segunda parte, que es mantenimiento de la gestación, que es básicamente la parte hormonal, endocrina de este tema, ¿verdad? De esto me voy a ir un poquito rápido en algunas partes, porque, sobre todo en placentación, porque esto, yo no sé cómo se llama la materia ahora, pero antes le llamaban histología y ahí veíamos toda esta parte, ¿no? ¿Era qué? Histología y desarrollo embrionario, no sé qué cosa. Bueno, entonces, si no, desmiéntanme de que no han visto esto, ¿sí? La parte de placentación. Bien, como siempre, estos dos temas lo encuentran, uno en la unidad 10, el otro en la unidad 11 del libro de texto. Están los videos correspondientes, pues si ustedes quieren consultarlos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar con establecimiento de la gestación. Y voy a empezar por comentarles que antes de que ocurra, el punto hacia donde vamos ahorita es a que esa estructura, ese embrión, vamos a llamarle embrión, ¿sí? Que está en vías de convertirse en un, ¿cómo se llama? En un feto, ¿verdad? Necesita cambiar de forma de nutrirse y necesita empezar a tomar sus nutrientes directamente de la parte materna. Entonces necesita para ello primero establecer un contacto con la madre y después desarrollar, ¿sí?, una serie de membranas a través de las cuales va a establecer el contacto con la madre. Entonces, para que eso pueda ocurrir, para que pueda ocurrir la adhesión o implantación, después les explico qué cosa es adhesión y después qué cosa es implantación. Para que ocurran estos dos eventos, o que sería para que ocurran el contacto con la madre, ¿verdad? Necesitan ocurrir 4 eventos antes, ¿verdad? Uno de ellos es un evento importantísimo, que es que el producto, ¿verdad?, el embrión, pueda enviarle señales a la madre para que ella pueda reconocer que hay un embrión o embriones. Es más fácil para mí en singular, pero puede ser singular o plural según la especie. Pero vamos a manejar, denme esa oportunidad de manejarlo en singular. Entonces, el embrión necesita enviarle una señal a la madre para que pueda ella enterarse de que hay un embrión. ¿Y eso por qué es importante? Es importante porque al llegar esta señal, la madre, la parte materna, ¿sí?, va a hacer lo necesario, en primer lugar, para rescatar una estructura que le es útil para poder mantener la gestación. Y esa estructura se llama cuerpo lúteo. Si no llega la señal en el momento oportuno, ustedes saben qué pasa. Ya vimos ciclo estral. Pues que se empiezan a liberar prostaglandinas y esas sustancias destruyen el cuerpo lúteo, bajan los niveles de progesterona y no hay oportunidad de mantener una gestación con niveles de progesterona bajos.
Entonces, por eso se necesita ese reconocimiento materno de la gestación. El otro evento importante es que el blastocisto, estamos hablando de esta estructura, tiene que alargarse, hacerse más largo. Esas células del trofoblasto que rodean al blastocisto necesitan multiplicarse aceleradamente para poderse, se llama expandir, o le llaman también elongación o expansión del blastocisto. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Porque es importante esa expansión. Y otra cosa también que va a suceder, ¿sí? Es que el blastocisto ya no necesita la zona pelúcida. Para poder establecer contacto con la parte materna, necesita desprenderse de la zona pelúcida. Y a ese proceso se le llama eclosión del blastocisto. Como un pollito, ¿verdad? Que rompe el cascarón y eclosiona. Bien, pues aquí no es el pollito, es el blastocisto que rompe la zona pelúcida, que es la cascarita, y eclosiona. Y junto con todo esto viene el desarrollo de las membranas extraembrionarias, que después le vamos a llamar placenta. Entonces son 4 eventos que tienen que ocurrir, ¿sí? Para que pueda ocurrir la adhesión o implantación. ¿Queda claro? Bueno, pues es lo que vamos a ver en lo que nos queda de esta sesión, estos 4 puntos. Y los vamos a ir revisando. Me parece que en ese orden. Así es. Entonces vamos a partir primero, entonces, con que el embrión, aunque este no es un embrión, es un feto, ¿verdad? Tiene que, vamos a cambiar después esta figura porque este es un feto, ¿verdad? Tiene que enviar señales a la parte materna para que la parte materna pueda reconocer la gestación. A ver, aquí perdí el señalador y ni siquiera me había dado cuenta. Para que pueda reconocer la gestación. Y con ello, evitar que este cuerpo lúteo, que está produciendo progesterona, y esta progesterona, ¿verdad?, le sirve para poder mantener y culminar la gestación. Pero si no le llega ninguna señal de que hay un embrión presente, pues para tener oportunidad de gestarse, la hembra empieza a liberar prostaglandinas. Si no se acuerdan de esto, tienen que estudiarlo, ¿sí? Para destruir el cuerpo lúteo, que bajen los niveles de progesterona y que, en este caso, el animal vuelva a presentar un nuevo estro acompañado de ovulación. Por eso es crítico que se lleve a cabo este proceso. Entonces, vamos a ver qué señales envían los embriones o el embrión a sus madres para evitar ¿qué? Para evitar principalmente la destrucción del cuerpo lúteo. Bien. Yo no sé por qué apareció esta, pero bueno, nomás es un poco para reforzar por qué es importante la progesterona que proviene de ese cuerpo lúteo y por qué es importante entonces que el cuerpo lúteo pueda ser rescatado o salvado de su destrucción, como si fuera una telenovela, ¿no? Entonces, la progesterona se requiere porque es la hormona que mantiene la gestación. Mientras hay niveles altos de progesterona, se inhibe la conducta sexual, no hay contracciones uterinas o son mínimas, se cierra el cervix completamente, ya lo hemos acabado de mencionar, se estimula, la progesterona estimula las glándulas endometriales
para que puedan producir leche uterina o histiótrofo. ¿Para alimentar a quién? Al blastocisto. Y la progesterona tiene un efecto importante dentro de la retroalimentación. Niveles altos de progesterona, ¿verdad? Disminuyen, retroalimentan negativamente al hipotálamo y disminuye la secreción de GnRH y gonadotropinas. Cuando baja GnRH y gonadotropinas, se inhibe el desarrollo folicular final y la ovulación. Y ya no hay ovulación. Mientras haya gestación. Por eso es importante esto. Entonces vamos a ver cuáles son esas señales que envía el embrión para el, vamos a llamar, para el rescate del cuerpo lúteo. Bueno. Bueno, esto se puede hacer de dos maneras diferentes. Tenemos varias especies, ese es el problema, que es un curso comparativo también. Entonces, una es evitar la destrucción. Una es evita la destrucción del cuerpo lúteo mediante algún mecanismo que se llama antiluteolítico. O la otra es protege al cuerpo lúteo. Es un mecanismo luteotrópico. ¿Sí? Son dos mecanismos parecidos, pero diferentes. Nuestros animales domésticos, ¿sí? Su mecanismo de reconocimiento implica evitar la destrucción del cuerpo lúteo mediante diferentes mecanismos antiluteoléticos. Básicamente son dos. La supresión de los pulsos de prostaglandina, hacer que la secreción pulsátil de prostaglandina cambie cuando se acerca cuando se destruye el cuerpo lúteo. Lo que van a ver es que se acelera la secreción de prostaglandinas, así como la intensidad en la secreción. Y eso lleva a la destrucción del cuerpo lúteo. Entonces, un mecanismo antiluteolítico puede ser, pues cambia el patrón de secreción de prostaglandina. O el otro es redirige hacia dónde se va a secretar la prostaglandina. Normalmente se secreta hacia la vena uterina y de ahí se transporta al ovario y se produce la destrucción del cuerpo lúteo. Bueno, hay un mecanismo sensacional en la cual redirige hacia dónde se va la prostaglandina y en lugar de irse a la vena uterina, se va a la luz del útero y ahí no causa daño al cuerpo lúteo. En el caso de los humanos, básicamente, ¿verdad? Se considera que más bien hay un mecanismo que sea luteotrópico, que sería protección al cuerpo lúteo. Y este mecanismo, más o menos, bueno, no más o menos, es lo siguiente. El cuerpo lúteo, para empezar, del humano y de la yegua, producen en cantidad, comparado con otras especies, poca progesterona. Entonces, para apoyar la producción de progesterona, ¿verdad? Pues lo que van a hacer es producir, tanto el humano como la yegua, o los equinos, gonadotropinas coriónicas, que van a estimular, ¿sí?, la producción de progesterona, ¿sí?, por el cuerpo lúteo. Y tanto la HCG en el humano como la SG en las yeguas, voy a hablar directamente de las yeguas,
¿sí? Tienen ese efecto luteotrópico, ¿verdad? Lo vamos a ver, ¿sí? Pues lo voy a explicar. La prolactina, por ejemplo, en roedores tiene, junto con la LH, ese efecto luteotrópico. Pero nos vamos a centrar en estas especies. Y vamos a hacer algunos comentarios sobre esta en su momento. Bien, entonces vamos a ver cuáles son esas señales. Entonces, vamos a empezar con la mayor parte de nuestras especies. Entonces, van a desarrollar mecanismos antiluteolíticos para evitar la supresión de los pulsos de prostaglandina F2-alfa. Aquí tenemos esta figura donde nos muestra los días del ciclo estral en una vaca y los niveles de prostaglandina. Estos, comparado con los niveles de progesterona, ¿verdad? Cuando dice, en la parte superior, cuando no hay un embrión, ¿qué pasa? Pues al final de la fase lútea se acelera la secreción de prostaglandina y este cambio en el patrón de secreción de prostaglandinas, ¿sí? Va a provocar la destrucción del cuerpo lúteo y la caída en los niveles de progesterona. En el caso del que el embrión o los embriones estén presentes, ¿sí? No va a bloquear la producción de prostaglandinas, la va a modificar. Y en lugar de que se acelere y que sea intensa al final del diestro, ¿sí? Se mantiene una secreción pulsátil a nivel basal. Y esto no es suficiente, esta señal no es suficiente para ocasionar la destrucción del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, en este caso, se rescata y sigue produciendo progesterona. Ese es el punto, ¿verdad? ¿Cuáles son los días críticos para que ocurra el rescate del cuerpo lúteo? Pues miren, aquí están. Tiene que ser antes del día 15-16. Todo es, aquí me falta antes, ¿no? Todo es antes del día 15-16 en la vaca, 12 y 13 en la oveja, 15 y 16 en la cabra, 14 y 16 en la yegua, 10 y 12 en la cerda. En la perra, esta es otra cosa, después lo vamos a ver. ¿Sí? De hecho, no deberían de estar aquí. Entonces, ese es otro mecanismo. Entonces, esos son los días, ¿sí? Antes de esos días, tiene que ocurrir el rescate del cuerpo lúteo. Si la señal no llega antes de estos días, este es el mecanismo que va a funcionar y se va a destruir el cuerpo lúteo y se va a perder la gestación. ¿Queda claro? Aquí voy a hacer ¿cómo se llama? Un alto para que esto me es importante que quede claro, porque si no, no le van a entender a lo que sigue. Bueno, no escucho la voz de nadie. Vamos al chat, ya me estoy acostumbrando. Todo bien, dice Alejandra. Gracias. Bien, yo espero que así sea, Alejandra. Que todos vayamos en la misma carreta, ¿no? Hacia el mismo lugar. Bueno, entonces ya está. Ahora sí viene. Esto parece así como ahora sí. ¿Cuál es la señal que envía cada una, los embriones de cada una de estas especies para rescatar el cuerpo lúteo? Bien, vamos a empezar con los rumiantes. Y pues miren, esto me es grato porque aquí podemos juntar a los rumiantes, a los ovinos, a los caprinos y a los bovinos. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo el reconocimiento materno de la gestación en los rumiantes. Partimos que es un mecanismo antiluteolítico.
¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en esta figura? Tenemos, para poder explicar esta figura, donde están las células del endometrio, el útero, las células endometriales, ¿verdad? Esta sería la luz del útero. Y por aquí, miren, encontramos un blastocisto que anda por aquí vagando, ¿verdad? Anda por ahí vagando este blastocisto. Bien, vamos a recordar, ¿verdad?, que en el endometrio hay unas glándulas uterinas que se llaman glándulas endometriales o glándulas uterinas. Y en esas glándulas, ¿sí?, endometriales, se producen prostaglandinas. Uy, esta es la que no queremos, ¿verdad? Al final del diestro se producen estas sustancias. ¿Se acuerdan? El mecanismo luteolítico ya se los expliqué. La presencia de estradiol estimula la formación de receptores a oxitocina, y cuando hay receptores a oxitocina, la oxitocina, que puede ser lútea en caso de los rumiantes o provenir de la neurohiposis, estimula la secreción de prostaglandina. Este sería el mecanismo que se llevaría a cabo durante el diestro. Y las prostaglandinas se van por vía sanguínea hacia el útero. Bueno, les voy a simplificar el mecanismo. Hace tiempo se descubrió que las células del tropoblasto, estas que están alrededor, ¿verdad?, del blastocisto, producían unas proteínas que les llamaron proteínas, pues, obviamente, trofoblásticas. De ahí venían. Y que en la actualidad, pues se sabe que corresponden básicamente a interferones. Son interferones, ¿verdad? Y específicamente estamos hablando de un interferón. ¿Se acuerdan que es una familia aquí? Estamos hablando del interferón tau. Bueno, o también proteínas trofoblásticas. Alrededor de antes del día 15, 16 o un poquito antes, en la oveja, el blastocisto o blastocitos empiezan a liberar estas sustancias. Y estas sustancias tienen un papel importante. Van a bloquear los interferones a los receptores de oxitocina. Los bloquean. Si se bloquea, ¿qué va a pasar? La oxitocina no va a encontrar sitios receptores. Están bloqueados. Por lo tanto, no va a poder estimular, ¿qué?, la liberación de prostaglandinas, o lo va a hacer en forma muy débil. Y en lugar de que el patrón sea, para esta fecha estamos aquí, ¿sí?, sea así, para descubrir el cuerpo lúteo, el embrión, al liberar a esos interferones, altera la forma en que se secreta la prostaglandina, ¿sí?, haciéndola menos frecuente y menos intensa. Y esto no va a destruir al cuerpo lúteo. Y de esta manera se rescata al cuerpo lúteo. De esta manera lo hacen ovinos, caprinos y rumiantes a través de estas proteínas trofoblásticas. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, Doc, quedó claro. Bueno. Bien, entonces ya pasamos con 3. Pero nos quedan todavía, ¿cuántas? 4, ¿no?
Entonces, 4 mecanismos posiblemente diferentes. Bueno, vamos a pasar con la cerda. ¿Cómo le hace, verdad? Para que se lleve a cabo el reconocimiento materno de la gestación. De entrada, es un mecanismo igual, antiluteolítico. O sea, es evitar la producción de prostaglandinas. ¿Sí? O la forma en que se secreta, ¿verdad? O el patrón de secreción. Y en la cerda, desde hace tiempo, se planteó una teoría que sigue vigente, que se llama teoría endocrina exócrina. Bien, esta teoría básicamente explica lo siguiente. En una cerda no gestante, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos, miren, los mismos elementos. Las células de las glándulas endometriales, ¿verdad? La oxitocina que llega, ¿verdad? Puede ser, en caso de la cerda, del mismo ovario o de la hipófisis, se pega a sus receptores, ¿verdad? Y estimula la producción de prostaglandina. Y esta prostaglandina va a tomar una vía endocrina. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a liberar y va a pasar al torrente sanguíneo para ser transportada hacia el ovario, donde va a producir la destrucción no de uno, sino de varios cuerpos lúteos. La cerda forma muchos cuerpos lúteos. Y esta es la teoría endocrina. ¿Sí? Entonces, las prostaglandinas, ¿hacia dónde van? Hacia la circulación, hacia la parte interna. Y esta teoría plantea que cuando una cerda está gestante, los blastocistos, ¿verdad? ¿Sí? Me pueden llamar si quieren embriones, pero bueno, vamos a llamarle los blastocistos, ¿sí? Van a empezar a producir, ¿verdad? Las células del trofoblasto, ¿sí? Empiezan a producir grandes cantidades de estrógenos. Y estos estrógenos tienen un efecto bien interesante en el caso de la cerda. Los estrógenos, ¿verdad? Van a provocar un efecto en la secreción de prostaglandinas. Y el efecto es el que están ustedes viendo. Redirecciona hacia dónde se van las prostaglandinas. No evita que se produzcan las prostaglandinas, sino les cambia la señal en la carretera para que se vayan a otro lugar. Y en lugar de irse al torrente sanguíneo para destruir el cuerpo lúteo, se van al lumen uterino y ahí no causan ese efecto. Y de esa manera se rescatan los cuerpos lúteos. Esta es la parte exócrina hacia afuera de la teoría. Por eso se llama teoría endocrina exócrina. Y esta teoría además plantea algo también interesante e importante, que se requiere la presencia de por lo menos 4 embriones, ¿verdad? Al menos 4 para que funcione esta teoría. Si hay menos de 4, no va a haber el rescate del cuerpo lúteo. Y en un momento les explico por qué. Aquí, otra pausa. ¿Vamos bien? ¿Entienden? ¿Puede volver a repetir lo de los 4 embriones? ¿Cómo es? Se requieren 4 embriones para que esto funcione. Para redirigir hacia dónde se va la prostaglandina. Ah, ok, gracias. O sea, si hay menos de 4 embriones, va a haber menos producción de estrógenos. Y si hay menos producción de estrógenos, pues este mecanismo no funciona del todo. Entonces, básicamente sería eso, esa parte.
Muy Bien. bien, Doc. Gracias. Ahora vamos a pasar, esta está fabulosa, ¿no? La de la cerda. Bueno, la de las rumiantes también es interesante. Pero vamos a pasar a otra que está también muy emocionante y es el de la yegua, ¿sí? El reconocimiento materno de la gestación en la yegua. Y para ello vamos a utilizar este dibujo, esta ilustración, ¿verdad? Donde tenemos ilustrado el cérvix, el útero y sus cuernos uterinos, los oviductos y ovarios. Y tenemos, normalmente la tasa de ovulación es de una célula sexual. Y aquí tenemos, después les explico, miren, vean esta palabra, ¿sí? Y se llama, la palabra está en inglés, conceptus, ¿sí? Y a veces la queremos traducir y le ponen concepto. Eso está mal, ¿sí? El conceptus es una palabra que no tiene traducción, ¿sí? Pero hace referencia al embrión. Un conceptus sería un embrión más sus membranas fetales o un feto más sus membranas fetales. Cuando hablamos de embrión o de feto y de las membranas fetales, ¿sí? Hablamos de este concepto en inglés, conceptos. Pero es un embrión, lo vamos a tomar como embrión. Y aquí hay hasta acá como que parece que el embrión está viajando. Sí, ahí lo vamos a ver. Ahorita vemos esto para qué sirve. En la yegua hay un fenómeno muy interesante que hasta el momento sigue siendo una incógnita después de mucho tiempo. Y es que, en primer lugar, la yegua solo deja pasar al útero cigotos fertilizados. ¿Sí? Los cigotos o los óvulos no fertilizados, ¿verdad? Los retiene aquí, en el istmo. Ahí se quedan, en el istmo. No los deja pasar. Si están fertilizados, los deja pasar. Entonces, de alguna forma, reconoce cuando hay una fertilización exitosa. No se sabe cómo, no hay mayor información. Pero esto es algo muy interesante. Entonces, de entrada, no permite la entrada al útero más que de cigotos, ¿verdad? Fertilizados. Ahora, en la yegua, ¿verdad? Se ha visto que el embrión de la yegua, este es único en la yegua, tiene una cápsula de glicoproteína, ¿verdad? Que evita su elongación, o sea, que se alargue y lo mantiene esférico, en forma esférica. ¿Sí? Una cápsula de glicoproteínas. ¿Sí? Entonces, aunque, bueno, ahorita lo vamos a ver y podemos retroceder. Entonces, el embrión se mantiene pequeñito, no se expande, ¿sí? Y al no expandirse, ¿verdad? Entonces, conserva una forma esférica. Y esto le permite estar moviéndose por el útero, de un cuerno uterino al otro, hacia el cuerpo, hacia un cuerno y hacia el otro. Miren, es tan interesante esto que hay gente que se ha puesto a ver, ¿verdad? Cuántas veces completa un ciclo, ¿verdad? Un embrioncito de caballo. Y se sabe que más o menos entre el día 12 a 14, o sea, son los días del rescate del cuerpo lúteo, cuando debe de ser rescatado, es cuando empieza a moverse el embrión por todo el útero. Y más o menos migra o completa toda una vuelta, ¿sí? 12 a 14 veces al día.
O sea, en 2 horas pasa por todo el mes y lo vuelve a repetir entre el día y 14. Esto fue un misterio por mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué nada más el de yegua migra? Ahorita les explico. Nada más quiero que se queden con este concepto. ¿Sí? Ahora, les voy a enseñar. El embrión también produce proteínas trofoblásticas, como las que les acabo de enseñar. El tropoblasto produce proteínas. Son péptidos pequeños que también reducen la producción de prostaglandina. En un animal donde hay elongación, el tropoblasto crece mucho. Se los voy a mostrar. A ver, vamos a adelantar. Acá está. Miren. Aquí está un embrión que se ha elongado, se ha hecho largo. Aquí está, lo que se hace largo no es el embrión, son sus membranas. Aquí está el embrión y la membrana del tropoblasto, que ahora ya se llama corion. Vean cuánto ha crecido, se ha hecho larga, ¿verdad? Se ha hecho muy larga, muy, muy larga, ¿sí? Y se ha hecho filamentosa. Y cada embrión hace lo mismo. Entonces, si el embrión, en el caso, este es del bovino, produce proteínas trofoblásticas, esta forma hace que la membrana pueda ocupar todo un cuerno uterino y parte del otro. Y las células del trofoblasto que producen esas proteínas las van a estar poniendo en contacto sobre el endometrio del útero. Y no necesita migrar. Y miren, en el caso de una cerda, es el caso excepcional, porque el embrión, ¿verdad? Las células del tropoblasto, de los embriones, de las cerdas, pueden alcanzar, ¿verdad? Una longitud de 1,5 metros. Y entonces los estrógenos se producen en ese 1,5 metros y se ponen en contacto con todo el útero. Por eso se necesitan 4 embriones para arriba para poder bloquear la producción de prostaglandina en todo el útero. En el caballo no sucede eso, ¿verdad? En el caballo, ¿sí? El embrioncito se queda esférico porque hay una cápsula, no la zona pelúcida, ¿sí? ¿Sí? Pierde la zona pelúcida, después lo vemos, pero queda con esa cápsula de glicoproteína que evita que se elongue y por eso se queda esférico. Y entonces para poder enviar su señal, ¿sí? Tiene que hacer este recorrido. Tiene que migrar. ¿Queda claro? Sí, doc. Muy bien. Sí, doctor. Perfecto. Bien. ¿A poco no está interesante esto? Bien, entonces ya llevamos otra especie. Vamos a la yegua, esto es muy, muy, muy bonito. Ahora vamos a pasar con la perra y la gata y ya acabamos. Reconocimiento materno. ¿Ustedes se acuerdan que los cuerpos lúteos de la perra tienen una vida media mayor a 60 días? Estos cuerpos, bueno, este es el ovario. Pues, ojalá tenga por ahí un cuerpo lúteo. Está envuelto por su bolsa ovárica. Entonces, si hay o no gestación, el cuerpo lúteo de la perra, los cuerpos lúteos de la perra, se mantienen activos por mucho tiempo. Hasta 60 días en el caso de una perra no gestante. Un poquito menos en las perras gestantes. Entonces, ¿haya o no gestación? Entonces, siempre se ha preguntado,
pues realmente no necesitan un mecanismo de reconocimiento de gestación para rescatar al cuerpo lúteo. Sí, así es. Entonces no requieren de un mecanismo de reconocimiento de la gestación. Y vamos más allá. Vamos allá con la gata, ¿verdad? En el caso de la gata, para empezar, si no hay apareamiento, no hay formación del cuerpo lúteo. Porque la ovulación, ¿verdad?, es inducida por el apareamiento. Entonces necesita primero haber apareamiento para inducir la ovulación y después la formación del cuerpo lúteo. Bueno, vamos a ver que hay apareamiento o que hubo ovulación. ¿Sí? Por alguna razón hubo ovulación y se forma el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, ¿verdad?, de una gata, pues también va a durar tanto como su gestación. Entonces, tampoco, no sé, o sea, se considera que tampoco requieren de un mecanismo como los que he estado explicando, antiluteolítico, para rescatar al cuerpo lúteo. ¿Sí? De hecho, los mecanismos para destruir el cuerpo lúteo, en el caso sobre todo de la perra, donde se ha estudiado más, son mecanismos introváricos, ¿verdad? Entonces, no hay esta situación. Y esto nos facilita mucho la clase porque ya podemos pasar al siguiente punto. Y antes de pasar al siguiente punto, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, entonces, primer evento es reconocimiento de la gestación. Segundo evento que tiene que ocurrir antes de establecer el contacto el embrión con la madre es la elongación o expansión del blastocisto. ¿Sí? Del blastocisto. ¿Sí? No del embrión, del blastocisto. El blastocisto todavía no tiene un embrión. ¿Sí? Tiene una masa celular interna. Entonces, ¿qué es la elongación o expansión del blastocisto? Pues como dice aquí, las células del trofoblasto proliferan aproximadamente entre el día 10 y 16 del ciclo estral. ¿Ven? Curiosamente se elongan antes del día crítico para el reconocimiento de la gestación. Y el grado de elongación puede ser muy variable. Puede ser apenas ligero, por ejemplo, el blastocisto de una oveja, ¿verdad? El blastocisto de una oveja puede alcanzar los 10 a 20 centímetros de longitud, mientras que el blastocisto de una cerda, uno, puede alcanzar más de 1 metro de longitud, como esto. La yegua, se los acabo ya de explicar, no, en la yegua el blastocisto se mantiene esférico. ¿Sí? El embrión del equino, ¿sí?, posee una cápsula de glicoproteína. Ahora, esa cápsula está entre las células del trophoblasto y la zona pelúcida. Y entonces, aunque pierda la zona pelúcida, se queda con la cápsula que impide que pueda elongarse la estructura y se queda esférica. ¿Sí? De esta forma, esférica. Y se conserva esta cápsula hasta más o menos el día 25 de la gestación, más o menos 3-4 semanas. Permanece esférico el embrión. Entonces, ¿para qué es este proceso de elongación? Pues lo acabo de decir. Pues esto favorece en algunos casos, que las proteínas trofoblásticas, como en el caso de los rumiantes, ¿verdad?, puedan dispersarse y entrar en contacto con la mayor parte del endometrio.
Entonces, para eso sirve en la ocasión. En el caso de la cerda, para que se produzcan más estrógenos y estén en contacto con ese endometrio y redireccionan hacia donde se van a ir las prostaglandinas. Para eso sirve la elongación. A ver. Bueno, otro mecanismo, ¿verdad?, que se tiene que dar junto con todo lo que estamos viendo, todo esto va en forma sincrónica, es que el blastocisto tiene que perder su zona pelúcida, tiene que eclosionar, ¿verdad? Entonces, tiene que perder a la zona pelúcida. Ya no la necesita porque ya está en el útero y ya estas células del trofoblasto van a primero a establecer un contacto con la parte materna. Entonces necesitan liberarse de la zona pelúcida. ¿Sí? Intentan eclosionar. En el caso de la yegua, que es lo que acabo de explicar, hay eclosión, pero se quedan con la cápsula de glicoproteína y se mantienen esféricos, pero ya eclosionados. Bien, entonces, estamos revisando que estos 3 eventos se tienen que llevar a cabo para poder el blastocisto o la gástrula, ¿verdad?, mantener o establecer vamos a sacarlo como blastocisto, un contacto con la parte materna. Entonces van a establecer primero un contacto ligero que se llama adhesión. Hagan de cuenta que llega aquí y establece este contacto. Se unen aquí. Esto se llama adhesión. Nuestros animales domésticos, todos los embrioncitos o blastocistos, ¿sí?, aquí normalmente están en esta fase ya. Se adhieren, ¿sí? Pero hay otras especies donde establecen un contacto más íntimo, más profundo. Y primero se adhieren y después se entierran en las capas del útero, en el endometrio, y después se cubren con estas capas. Y se dice que se adhieren primero y después se implantan. Tiene la implantación. Para que esto pueda ocurrir, este contacto, necesitamos un cuarto elemento, un cuarto evento, y es el desarrollo de las membranas extraembrionarias. Bien, aquí vamos viendo lo que va ocurriendo en esta gráfica. Son días del apareamiento acá abajo. Esto es en ovejas. La producción hormonal de progesterona, la producción de estradiol y los eventos que van ocurriendo en oviducto, ¿verdad?, en útero y en el nuevo producto. Entonces, miren, por ejemplo, estamos en esto. Primero, del cigoto pasa a mórula. Es un proceso de diferenciación celular, de segmentación celular. Después viene el proceso de diferenciación celular y la mórula se convierte en un blastocisto. En un momento, ¿verdad?, para poder establecer la adhesión, necesita eclosionar y expandirse. Miren, aquí podemos ver en esta figura en qué consiste esta expansión. Mientras está dentro de la zona pelúcida, no se puede expandir. Está contenido. Cuando eclosiona, se expande. Y miren, el blastocisto eclosionado se ha expandido, la masa celular queda aquí, el blastocel es muy grande, y vean ya cómo se expandió, ¿sí? La masa celular o el embrión se quedan en un punto, pero más bien estamos hablando de un blastocisto
¿sí? En expansión. Cuando se expande, puede ocupar los dos cuernos uterinos y las señales que envía van a llegar a todo el cuerpo. Cuando se mantiene redondo, como en el caso de la yegua, pues las proteínas trofoblásticas, si se queda quieto aquí, nada más llegarían acá y no interferiría con la producción de prostaglandina. Entonces, por eso, el embrión de la yegua tiene que estar recorriendo, ¿sí?, el útero para hacer llegar a estas proteínas, ¿no? Entonces, entramos aquí con el ovocito, que después se convierte en óvulo. Después viene la parte de fertilización, la parte de eclosión, elongación, aposición es cuando ya se pone en contacto, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, este estaría ya casi en aposición, ¿sí? Después viene la parte ya de adhesión, ya cuando establece el contacto. Para que ustedes lo vayan entendiendo también mejor. Entonces, vean, aquí como hay mayor detalle, esto está publicado en esta revista, en Reproduction Fertility, y son las fases de adhesión en la oveja. Me gustó mucho porque lo explica a través de una imagen de una manera muy sencilla. Estas son las 5 fases durante la adhesión, ¿sí? Estamos hablando de ese primer contacto. Se llama, entonces hay una primera fase que es la eclosión de la zona pelúcida, ¿sí? Entonces el blastocisto va a eclosionar de la zona pelúcida y se va a expandir. Entonces eclosiona y se expande. Aquí esta es la masa celular. Ahora, aquí tenemos en en 3 dimensiones, ¿sí?, lo que vendría a ser el epitelio glandular, ¿verdad? La parte básicamente del epitelio del lumen uterino, esto que está en azul, acá, la lámina basal, ¿verdad? Y abajo el estroma, que sería esto. Aquí está en 3 dimensiones. Bien. Entonces tenemos a las glándulas, ¿sí?, del epitelio, el estroma, el epitelio luminal, ¿verdad? Y esto. Estas glandulares, ya les dije que estas glándulas del útero son las que producen histiótrofo, ¿verdad?, para alimentar a este producto. Bien, en estas glándulas, a nivel del útero, antes de la adhesión, en el epitelio luminal, hay unas sustancias que se llaman mucinas, estas que están aquí. Estas mucinas son importantes porque van a impedir la adhesión, ¿sí? Entonces, evitan que se adhesione el blastocisto o la zona pelúcida. Después de que ocurre la eclosión y expansión del blastocisto, quedan expuestas en el epitelio, ¿verdad? En el epitelio luminal, esto que está aquí en rojo, otras moléculas diferentes que son muy contrarias, ¿sí? Y son moléculas que se llaman moléculas de adhesión, que van a favorecer el contacto. Entonces, esta segunda fase, cuando todavía no hay contacto, es una etapa de precontacto, y además el blastocisto se orienta. Normalmente, la masa celular queda en posición contraria al epitelio luminal. A esto le llaman antimesometrial. La siguiente fase, ¿verdad?,
es la de aposición. Cuando ya se establece el primer contacto entre la parte materna y la parte fetal, bueno, el blastocisto. Pero no queda aquí, sino empieza a haber, ¿verdad?, un contacto, ¿sí?, que va a variar dependiendo de las diferentes especies. Ahora ya las células, las células del trofoblasto ya van a ser, ya se les va a cambiar del nombre y se va a llamar células coriónicas. Y entonces empiezan a interdigitar con las células del epitelio luminal y empiezan a formar microvellosidades coriónicas. Y ya esto ya es una adhesión. Esta es una aposición. Se ponen en contacto. La adhesión es cuando ya establecen, ¿sí?, un contacto, ¿verdad?, a través de microvellosidad. Y después esto puede llegar, en el caso de las ovejas, ¿verdad?, a algo más lejano, ¿sí?, que sería la fusión endometrial. ¿Y esto qué es? Bueno, vamos a usar esta parte. Aquí tenemos las células del trofoectodermo o células del corión. Aquí tenemos las proteínas de adhesión y aquí tendremos, ¿sí?, las células del epitelio luminal. En el caso de los rumiantes, de los ovinos, se sabe que empiezan las células del trofoblasto, ¿sí?, hay una célula que empiezan a fusionarse. Primero en células binucleadas y después primero se empiezan a fusionar entre ellas y después se empiezan a fusionar con las células del epitelio luminal y empiezan a establecer unas placas que se llaman placas sincitiales, ¿sí? Y entonces ya pasamos a otro tipo de la adhesión a la fusión endometrial. En el caso del humano, aprovechando esto, no queda aquí, sino que el blastocisto se va a enterrar, por eso se llama implantar, ¿sí? Y va a quedar aquí adentro y se va a rodear con el epitelio luminal. A eso se llama implantación, ¿sí? La misma palabra lo explica, ¿sí? La implantación. Ahora, la implantación, para complementar esto, ahorita regresamos, y para que le entienda, estamos en esto, ¿no? Zona pelúcida, pérdida de la zona pelúcida, adhesión, y hasta aquí llegamos, ¿sí? En las ovejas, probablemente en la cabra, hay fusión endometrial, ¿sí? Y en el caso de los humanos, ¿verdad?, hay una implantación. Vean, el blastocisto se enterró y se cubrió con la parte endometrial. Son procesos diferentes, ¿no? Lo que se está dando en humanos, lo que se está dando en rumiantes. Bueno, también otras consideraciones. Antes de la implantación o adhesión, tiene que haber un espaciamiento embrionario, sobre todo en las hembras polítocas que tienen más de una cría, principalmente en la gata, en la perra, en la cerda. Tiene que haber este fenómeno de espaciamiento. O sea, se tienen que acomodar los embriones sobre los cuernos uterinos. Lo hacen básicamente debido a movimientos musculares de la pared uterina y a la propia migración de los blastocistos. Se van a acomodar, no quedan todos juntos,
Si no, se van a acomodar. El tiempo de adhesión, bueno, es difícil de calcular, pero más o menos para que ustedes tengan idea, la adhesión o la implantación, en el caso del humano, ocurre alrededor de los 33 días en la vaca, alrededor de los 10, 11 días en los pequeños rumiantes. Tarda más en el caso de la yegua, ¿verdad? Alrededor del día 12, 24 en la cerda, del 16 al 18 en la gata, en la perra, del 11 al 14 en la gata. ¿Sí? Es cuando empieza a ocurrir el fenómeno de la implantación o de la adhesión. Bien, es cuando van a establecer ya que el contacto con la parte materna para poder cambiar su tipo de nutrición. Esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? En esos pasos. Y pues el siguiente ya paso importante es que se establezca, ¿verdad? Se establezca que el blastocisto desarrolle sus membranas extraembrionarias, porque ese contacto con la parte materna la va a establecer el blastocisto o el embrión, ¿verdad? Ya sería el embrión a través de las membranas fetales o extraembrionarias. Bien, vamos a recordar rápidamente, porque esto ya seguramente lo vieron, es que hay tres, ¿verdad? Membranas, que son el corion, se origina a partir del trofoblasto, de las células del trofoblasto, y el corion, ¿verdad? El corion, esta que está aquí, ¿sí? El corion está formado, es una membrana, ¿verdad? Que está formado por dos capas, ¿sí? En humanos. Una capa interna y una capa externa. ¿Por qué son importantes estas dos capas? Porque en esta parte del corion, donde se producen las gonadotropinas, por eso se llaman gonadotropinas coriónicas humanas o gonadotropina coriónica equina. Nada más que la gonadotropina coriónica humana se produce en su capa externa. Tiene dos, en las células del sincitio trofoblasto. Ahí son células del corion que forman un sincitio, como les acabo de explicar. Y la parte interna, ¿sí? En el caso de la yegua, son células que ya no forman un sincitio, sino son células del citotrofoblasto. Y son las que producen gonadotropina coriónica humana. Estas gonadotropinas apoyan en estas dos especies la producción de progesterona. La otra membrana es el alantoides, ¿verdad? El alantoides está debajo del corion. Tiene un origen endodérmico y una capa vascular mesodérmica. Y forman normalmente una membrana que se llama membrana, se adhieren, ¿verdad? Estas dos, y forman una membrana que se llama membrana corioalantoidea, pero de hecho son dos, el corion y el alantoide, pero están en íntima relación, ¿verdad? Y el alantoides, la membrana alantoidea, va a formar un saco, ¿verdad? Un saco que se llama saco alantoideo, el más grande. Saco alantoideo, donde se acumulan los productos de desecho del embrión. Uy, entonces aquí este es el saco. La externa sería el corion, la parte interna, bueno, el corion tiene dos capas, ¿verdad? Pero abajo del corion está el alantoides, y el alantoides forma un saco que se llama saco alantoideo.
La tercera membrana, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ya les dije, la tercera membrana sería el amnios, ¿sí? Entonces, el amnios es de origen ectodérmico y también forma un saco, que se llama saco amniótico, que rodea y protege al embrión directamente. Aquí va formándose esto y aquí queda la cavidad o el saco amniótico. Al inicio de la gestación hay un tercer saco, son 3 sacos y es el saco vitelino, ¿verdad? Que tiene también el producto, pero que va a ir desapareciendo, sobre todo en los animales domésticos, va a desaparecer. Entonces, de esencia, son 3 sacos. El saco vitelino, saco amniótico y el saco alantoideo. Saco alantoideo, amniótico y el saco vitelino. Cuatro, son 3: corion, alantoides y amnios. A veces nos confundimos, pensamos que son 4, porque hay una íntima relación entre el corion, la membrana coriónica y alantoidea, pero en esencia son 2 diferentes. Bien, entonces, pues vean, ya se formaron las membranas, entonces ya puede haber ese contacto a través de una adhesión o a través de una implantación, ¿verdad? Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Entonces recuerden que depende del tipo de contacto, se pueden generar diversos, ¿verdad?, tipos de placentación. Entonces, la placentación puede variar dependiendo, el tipo de placentación puede variar, ¿verdad?, dependiendo de la especie y dependiendo del tipo de contacto que establezca el corion con la parte materna, ¿verdad?, con el endometrio. En esencia va a ser el corion con el endometrio. Esto lo vamos a revisar para la próxima semana. Déjenme ver. Nos falta, sí, lo empezaríamos a revisar para la próxima semana, para el próximo lunes. Entonces, vamos a acabar aquí la sesión. Entonces, la próxima semana, Fernanda Medina, ¿me recuerdas que tenemos que empezar con tipos de placenta? ¿Correcto? Bien, jóvenes y jóvenes, no, suenan tontos. Bien, a todos, ¿sí? Y todas. Vamos a llegar hasta aquí. Es bastante información. Entonces, les recuerdo, antes de terminar, primero antes de terminar, ¿alguna duda, alguna pregunta de esto que hayamos visto o de algo relacionado con clases o con el examen? ¿Para cuándo está fechado el examen, Doc? El examen, tienen ustedes su programa, ¿verdad? Y en su programa dice que el segundo examen parcial es el 28 de octubre. Exactamente, ahorita estamos ¿en qué? En 14, en 15 días. Exactamente, en 15 días tenemos el tercer examen parcial. Para que me pregunto, no lo escucho. Bien, ¿alguna otra pregunta? El examen va a comprender desde lo que hayamos visto desde, ¿se acuerdan que vimos ciclo estral? Después empezamos a ver con manipulación del ciclo estral, comportamiento, inseminación, técnicas de inseminación, ya vimos transporte,
todo lo que vayamos viendo hasta examen de la capacidad reproductiva del semental. Eso lo tienen en su programa y su programa está en el Classroom del grupo. Ahí lo pueden ustedes ir siguiendo y viendo. De hecho, yo lo sigo cuidadosamente para que ustedes sepan qué temas vamos a ir viendo en cada sesión. El próximo lunes terminamos mantenimiento de la gestación y empezamos ese mismo lunes con algo bien importante. He tratado de irles combinando lo teórico con lo práctico para que le encuentren sentido, utilidad, ¿verdad?, a lo que estamos viendo. Y no dejar pasar mucho tiempo y después ver las técnicas. Ya les cuesta más trabajo entenderlas. Entonces, perdón. La parte interesante, que es una parte muy práctica, muy práctica, es la de cómo llevar a cabo el diagnóstico de gestación. Ay, perdón. Es lo que vamos a ver el próximo lunes. Vamos a acabar presentación. Déjenme turno. Perdón. Se me emociono tanto en lo que vamos a ver. Entonces, hasta me da tos. Es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? No la próxima semana, el próximo lunes. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda de lo que hayamos visto? Bueno, entonces, quedamos en el examen para dentro de 15 días. Pues, a ver, no está de más, pero quiero ser insistente. Preparen el examen. Recuerden que el examen, el segundo examen no es acumulativo, como ya les acabo de mencionar, ¿sí? Aunque en reproducción les decimos que no es acumulativo, pero hay conocimientos básicos que son necesarios para los temas que siguen, ¿verdad? Por ejemplo, para manipulación del ciclo estral, pues necesitan conocer el ciclo estral. Entonces, realmente esto es muy relativo. Ese segundo examen tiene un valor de corresponde al 25% de su calificación final. Entonces, ya pusimos en juego el primer 25, ahora va el segundo 25, ¿sí? Para que ustedes ya tengan la mitad de su calificación del curso. Yo creo que es importante. Entonces, si no hay preguntas, si no hay ningún comentario, pues me despido de ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Y nada, pues que pasen buen fin de semana. ¿Sí? Hasta luego. Muchas gracias, Doc. Hasta luego, doctor. De nada, que les vaya bien.